Vamos a ver, otra. Es que en el fútbol no existe la defensa ni el ataque, joder. Es que yo llevo 1000 años con eso ya. Ahora veo que algunos están repitiendo como loritos lo que uno dijo ya hace 1000 años. Es que no existen. Porque el reglamento no permite que existan. Es que no es una cuestión de que parece que uno ha tomado la decisión de que no exista. No, a Lillo se le ocurrió que no existe. No. Hay una unidad funcional que converge. ¿Dónde? ¿Quién se atreve a decir dónde empieza y dónde acaba? ¿Dónde? Si el reglamento es el que decide que no hay defensa y ataque, que no es cosa mía. Por favor. Que no es cosa mía, te lo juro. Hostia, ¿cómo va a ser cosa mía? ¿Quién soy yo? Si no soy nadie para decir, no hay defensa y ataque. Entonces, ¿yo qué defiendo? El balón. ¿Qué hay que defender? La pelota. Y luego defendernos con la pelota. Entrando en el lenguaje de defensa, pero que no existe. Hostia, que no existe. Que eso es un invento. Que eso es un invento. Que no existe. Que no existe porque nuestro reglamento no lo permite. No lo permite el reglamento. No lo permite. El reglamento no permite que haya defensa y ataque. Entonces no es una cuestión... Ahí está. Vale. No es una cuestión propia. Y a ver, menesperosamente. En otras actividades, nosotros nos hemos pasado durante muchos años y todavía seguimos entrenando un deporte colectivo bajo la teoría de los deportes individuales. Todavía sigue, eso sigue vigente en muchos lugares del mundo, con mucha gente que le ha dado por fracturar al ser. O sea, hay un tipo que se le ocurrió decir lo de mente y cuerpo, y desde ahí la que se armó. Cuando los niños, cuando vienen al mundo, nosotros los seres humanos nacemos con una capacidad que se llama heurística y otra capacidad que se llama sincrética. Entonces nosotros cuando nacemos y nos sacan, somos un ser. Pero no, ya vienen los mayores y dicen, no, para. Tú no eres un ser, mira. Tienes cabeza, cuerpo y extremidades, y cagamos, ya empiezas a mirar y dices, coño, yo que creí que era uno solo, y ahora resulta que estoy dividido. Y no. Tienes brazo derecho y brazo izquierdo. Ah, mierda. Y encima esas son palabras que lo único que han hecho es separar al ser humano entre sí, generar guerras, generar disputas, generar conflictos, y en vez de generar puentes, poner muros. O sea, encima estamos fracturando, y desde esa fractura todavía se sigue vigente el entrenamiento de deportes colectivos, porque el ser humano hacemos dictadura a lo que conocemos. Entonces yo necesito que la realidad se parezca a lo que yo sé. Entonces, como yo sé de esto, la realidad se tiene que parecer a lo que... Y si encima me gano la vida de ello, ni te cuento. Bueno, eso por un lado. Entonces, ¿qué ha ocurrido con los deportes colectivos? Que hubo gente como Morehouse, Teodorescu, Garganta, que se dedicaron a estudiar los deportes colectivos. Entre medio del estudio de deportes colectivos se dedicaron un poquito a estudiar el nuestro, pero pasaron de soslayo, no nos dieron mucha bola, normal. Entonces, ¿qué hicieron? Desde sus reglamentos sí dividieron ataque, defensa, porque es que en sus deportes sí lo hay. Y te voy a traer solo 2 ejemplos muy manidos y explícitos para que entendamos lo que queremos decir. Hay un deporte en el cual tienes que cruzar la mitad de campo contraria antes de 10 segundos. ¿No? Y cuando estás en la otra, tienes que haber lanzado al objetivo antes de 24. Eso sí tienen que entrenar el ataque y la defensa. Claro, ¿cómo no? Pues que hay ataque y hay defensa, porque el reglamento lo dice. Claro, ¿cómo no van a entrenar? Es que tienen que entrenarlo. La pueden entrenar por separado, y eso que tampoco lo está, pero están muy marcadas las fases. En el fútbol dicen que hay tránsitos. ¿Cómo va a haber tránsito? Para transitar tiene que haber dos lugares para transitar entre medio, ¿no? ¿Cómo va a haber tránsito si no existen dos polos desde donde transitar? Hay otro deporte donde una actitud puede ser considerada pasiva y cambian el balón de poseedor. Pues el balón mano. Y es más, permite que cambies hasta los jugadores para defender. Ahí sí. Pero ¿qué ocurre curiosamente en estos dos? Que hay muchos más,
hay muchas más, además de la gente que se ponga a buscar, hay muchas más. Entonces, ellos sí pueden hablar de tránsitos, porque ellos transitan por el medio de sus pistas. Nosotros es que ahí es donde nos quedamos a vivir. Nosotros nos pasamos casi todo, nosotros por donde transitamos por las áreas. Nosotros donde nos quedamos a vivir, no sé, y se pasa que todo el juego es ahí. Ellos sí, ellos tienen tránsitos, ¿cómo no van a tener? Si realmente sus reglamentos les obligan a estar cerca de las porterías y encima tener actitudes o tiempos para definir las situaciones. Entonces, yo puedo estarme defendiendo, entre comillas, con el balón y puedo estarte atacando sin él. Y una de las pruebas más evidentes, y bueno, no voy a, en fin, voy a dejarlo como está, pero una de las pruebas más evidentes ahora que se ha puesto de moda, fíjate, a mí me lo van a contar, pero bueno, la recuperación tras pérdida, ahora, eso fue toda la vida estuvo eso, y si yo dijera, ¿cómo voy a decir? Ahí tienes tú, si tú no has, que yo hace en el año 2000 fue cuando dije aquello de que posiciones y balón deben viajar juntos, pero no en el mismo tren, sino hasta en el mismo vagón. Lo que pasa es que alguno solo se ha quedado con lo de viajar juntos y se ha olvidado el resto de la frase que dije, y encima ahora le han adueñado a otros de eso, pero bueno, no pasa nada eso. Los demás también hemos ido pisando huellas de los demás. De hecho, yo creo que nadie inventa nada. Si yo no he conseguido, disponiendo del balón, porque el balón, esa es otra, el balón no se puede poseer, sí, hay dos momentos que puedes poseerlo: cuando tiene el portero en las manos o cuando va a sacar de banda. Lo demás no se puede, pues no podemos poseerlo, porque para eso hay que asirlo. Y si tú no lo puedes asir, tú no puedes poseerlo. Tiempo de posesión no, será tiempo de disposición. En todo caso, tú puedes disponer del balón, pero tú no puedes poseerlo. La verdad es que si yo te aprieto a ti, tú no puedes seguir con él. Tú vete a apretar a un jugador que tiene la pelota en la mano y puedes seguir buscando soluciones mientras lo tiene, porque encima su reglamento les permite que en el contacto sea falta, cosa que nosotros no. Que habría, es que hay tanto para hablar. Entonces en ese tramo te digo, si nosotros no vamos cerca entre nosotros a diferentes alturas, en diferentes disposición, yo no puedo recuperar en el momento de que hay pérdida, pero que no hay pérdida porque no la podemos tener. ¿Cómo vamos a recuperar tras pérdida si no la hemos perdido? Porque no la teníamos. Que el lenguaje solo alcanza a lo que otros trabajaron en el país. ¿Por qué no nos ponemos nosotros a trabajar un poquito también? Que siempre estamos viviendo de lo que otros hicieron en el fútbol. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no buscamos un lenguaje? Yo ya, conjunto con Paco Seirú, ya tenemos nuestras cosas, pero todavía las tenemos entre nosotros, porque no las tenemos ni seguro, pero ya las tenemos guardadas. Porque creo que curiosamente nos hace falta un lenguaje propio a nuestro reglamento. Entonces siempre, no, apretar tras pérdida. ¿Qué pérdida? Si no la hemos podido perder porque no la teníamos. O sea que no la hemos perdido. Entonces, ¿cómo vas a diferenciar si te estoy demostrando que supuestamente la recuperación tras pérdida es un acto defensivo? Supuestamente, ¿no? Pero curiosamente depende de lo que hayas hecho previamente con él. De hecho, ahora se ha puesto de moda eso y ves a un montón de equipos que de donde la pierden, voy a seguir con el lenguaje habitual, de donde la pierden a donde ellos se encuentran y empiezan como locos a ir a apretar. Más fácil todavía, en 2 toques le rompen el culo, pero el pim pum, ahora no, si tú no estás acomodado en ese momento para poderla conquistar de nuevo, tendrás que identificar colectivamente una situación distinta para, no sé si eso, juntándose un poquito para rearmarse y volver a por ella, si es más, yo qué sé, dependerá mucho de tus capacidades, del momento del partido, del resultado que lleves en ese partido, de cómo se encuentre cada jugador, de tantas cosas, son tantas las variables. Hablar de fútbol es lo más banal que hay, un absurdo, pero bueno, ya es que estamos, venga, va, pero lo más, no, hay pocas imbecilidades como esta que estoy haciendo yo ahora, pero ya que estamos, venga. Entonces, diferenciarlo es lo más absurdo que hay, y es más, eso es lo que aleja, si hay alguna comprensión del juego, el dividirlo. No, todo el mundo se queja, no, es que mis jugadores no leen bien el juego. No, el juego no se puede leer, se leen los libros, hermano.
No se puede leer. Aparte, si tú ¿qué lees? Lees lo que ya aconteció. Ya, ¿para qué me vale? Como estos que no paran de poner vídeos y vídeos. ¿Vídeos de qué? ¿De lo que pasó? Bueno, estupendo. El mejor entrenador del mundo, aquel que ponga un vídeo de lo que va a pasar. Ese es un fenómeno. Pero eso es jodido, poner un vídeo de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, vamos a tener un punto de encuentro más racional y menos costumbrista de las cosas para ahora. Entonces, la comprensión del juego, el que se queja de que no lo leen, que no se puede leer, quiere decir que no lo interpretan, que no van por delante de aquello que prevén que puede acontecer. Luego se pueden equivocar, lógicamente, ¿no? Porque se equivocan los que juegan. Nosotros no, somos unos fenómenos. Nos quejamos de que los jugadores no interpretan el juego y luego cuando vamos a hablar con ellos les hablamos de defensa, de ataque, de posiciones, de puestos, de el lateral derecho, el lateral... Le hablamos de todo fracturado, pero luego le pedimos que comprendan todo global. Oye, vamos a poner de acuerdo nosotros primero y vamos a dejar tranquila a la gente, sobre todo a los que juegan.